Una reunión en La Rosada en la que el gabinete, parte del gabinete del Poder Ejecutivo, recibió a los representantes de los trabajadores. Venías anticipándola, Nicolás, y lo que se habló en términos generales fue en línea de lo que también nos habías dicho, ¿no? Se pretende que los salarios sobrepasen en 2-3 puntos al movimiento inflacionario que pudiera haber. Sí, Feli, buenas tardes. Importante, el mensaje más contundente que se llevaron los sindicalistas Sí. es básicamente, lo vamos a dividir en 3 puntos. ¿Sí? Lo más importante que se llevaron es paritaria sin techo. Bien. Eso lo dejó muy claro el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Era un mensaje que ya se venía dando y es como, si hubiese que ponerle un título a la reunión, es este. Ajá. Ahora, ¿cómo se desgrana eso? Bueno, ahí viene el segundo punto, que es lo que vos mencionabas recién. La posibilidad de salarios por entre 2 y 4 puntos por encima de la inflación prevista. Ahí aparece una cosa curiosa, porque desde el propio sindicalismo se marca esto de 2 o 4 puntos. Es como si el propio sindicalismo se estuviese poniendo un freno. Sí. Sí, dice, bueno, nosotros este año vamos a esperar recuperar entre 2 y 4 puntos de los más o menos 20 que se estima que perdieron durante la gestión de Mauricio Macri. Es decir, no vamos a intentar recuperar los 20 puntos en 2021. Sí. Sabemos que la recuperación va a ser lenta, progresiva. Ese es el mensaje que se dejó. Y este último dato que vamos a mostrar tal vez es el más importante, porque el ministro Martín Guzmán hizo una exposición en la cual les aclaró esto. Les dijo inflación y devaluación en desaceleración. ¿Qué significa esto? Que parece como muy raro, como que tiene muchos acentos, digamos. Sí. Es que les dijo, esta inflación que estamos viendo en este principio de año y sobre todo los últimos del 2020, esto va a venir bajando, no tomen esto como una continuidad. Lo que dice es que el verbo que usó fue extrapolar. Dijo, no extrapolen la inflación que tenemos ahora, porque lo que nosotros tenemos previsto es una baja, digamos, en la inflación paulatina, y lo mismo la devaluación, que es como el otro gran interventor en los precios. Una inflación que viene altísima hasta aquí, ¿no? Y que el gobierno quiere controlar, quiere bajar. Por eso el gancho de esta reunión es la que va a acontecer mañana con los empresarios. Ya iremos a eso, sí, ¿no? Pero digo, es lo que está planificando el gobierno. Hay por allí algunos cálculos de inflación que superan lo que se había previsto, no son muy optimistas, pero bueno, esa es la idea, hacia allí se camina. Bueno, está el famoso REM, que es este cálculo que hacen las consultoras privadas con las que trabaja el Banco Central. Habló puntualmente del REM Martín Guzmán, les hizo un cálculo, les mostró, bueno, miren lo que dijo el REM en 2017, 2018, 2019, no paró de errarle. Bien. Ese fue lo que le dijo Guzmán. El REM, recordemos, está estimando 50% para este año, bueno, lo cual se equivoque. Bueno, esa es la exposición que hizo Martín Guzmán, diciéndole, nosotros consideramos que por esto y por esto, por el control de la devaluación y por el control de los precios que estamos trabajando, podemos lograr una inflación de entre 29 y 31. ¿Que el mensaje cuál es? Cierren más o menos entre 33 y 35 puntos y vamos a estar bien. Ese es el cálculo que se llevaron. Ahora falta la segunda pata, que es la reunión con los que, digamos, hoy se reunieron los que cobran, ahora te tienen que reunir con los que pagan. Y aparte que son los que fijan los precios también y los que licúan los salarios muchas veces. ¿Crees que veamos a Moroni antes de seguir con estos nombres que me vamos a contar ahora? Vamos a ver lo que decía después de esta reunión el ministro de Trabajo, Moroni. Este gobierno no pone techo a las paritarias. Así que lo que se trató hoy, esta es la primera reunión de una serie de reuniones. O sea, quiero dejar bien claro, porque a veces se titula mucho como acuerdo, como si pareciera vamos a firmar un contrato. Esto no es así. Nosotros lo que vamos a establecer es una metodología para generar los acuerdos políticos necesarios para que nuestro proyecto, que es el proyecto de presupuesto que aprobó el Congreso, converja con la realidad, o sea, que los actores sociales entiendan y podamos ir monitoreando las variables de modo tal de que nuestro proyecto macroeconómico, que es el proyecto aprobado por el Congreso, suceda en la realidad con acuerdo de los actores. Así que este es el inicio de una serie de reuniones que básicamente lo que busca son los acuerdos políticos necesarios para llevar adelante lo que nosotros consideramos que es un proyecto adecuado. Los gremios, entiendo que han ido muy conformes, que me parece lo más razonable que le pregunten a ellos, pero por supuesto lo que hemos escuchado en la reunión es que están absolutamente de acuerdo con la política llevada adelante por el gobierno durante la pandemia y en la salida de la pandemia, que creo que es claramente que estamos saliendo de la situación económica. Por supuesto, el virus sigue, porque eso no depende de las decisiones políticas de política económica, pero han manifestado su acuerdo y han manifestado absolutamente su acuerdo con un modelo de este tipo, en donde trabajemos con ellos y trabajemos con los sectores empresarios en esta mecánica constante de monitoreo para ir viendo cómo vamos llevando adelante las pautas.
Bien, eso es lo que decía Moroni. Hay que tener en cuenta también que la noticia hace un par de días fue lo del impuesto a las ganancias, ¿no? Digo, los gremios también vienen con una buena noticia, que es esa. Son muchos los trabajadores y trabajadoras que dejarán de tributarlo. Sí, ¿te acordás que lo presentábamos como un gesto previo a esta reunión de hoy? Justamente, ahí lo que decía Moroni es, no lo tomen como un contrato. No es que vamos a firmar un contrato que diga los salarios van a subir 2 puntos por encima de la inflación. Es una negociación. De hecho, casi que tienen descartado, por ejemplo, utilizar la cláusula gatillo. Esa cláusula que hace que si tu acuerdo paritario queda por debajo de la inflación, se activa automáticamente. Claro. No, todo va a ser acordado. Pero pasemos a la segunda mesa, que es la de mañana, de nuevo a las 11, de nuevo en el Museo del Bicentenario. Hicimos una placa de algunas de las caras, ¿sí?, de quienes van a estar ahí. Ahí, ¿cuál es el hilo conductor? Tenés a Luis Pagani de Arcor, tenés a Luis Peren Compact de Molinos Río de la Plata, tenés a Carla Schlipper de Mondelez y a Juan Garibaldi de Danone. 4 alimenticias gigantes. Que concentran aparte, ¿no? Está muy concentrado el mercado y estos nombres sabemos que en cada uno en su rubro tiene un nivel de concentración importante. Absolutamente concentrados. Hablamos de mercados con concentraciones del 70, 75, 80% en mano de una empresa o de 2 empresas. Y además, cada mes que llega el resumen de la inflación, vemos que alimentos siempre por encima del promedio, siempre por encima del promedio, siempre por encima del promedio. También van a estar representantes de la construcción, otro ítem importante. Mirá las empresas que te digo. Javier Madanes Quintanilla de Aluar, aluminio, uno de los insumos más utilizados en la construcción. Y Sergio Feynman de Loma Negra, cemento. O sea, 2 insumos claves de la construcción, otro ítem que suele estar por encima del promedio. Y aparte les va a ir bien, porque el gobierno está apostando justamente a la reactivación de la construcción, a la obra pública. Esto no es una noticia, viene ocurriendo ya desde hace tiempo, ¿no? Sí, de hecho... Y han tenido que aplicar la ley de abastecimiento por la especulación que han detectado y los faltantes justamente en este rubro. Exactamente. De hecho, Martín Guzmán, el día de ayer en Tucumán, en un adelanto que le dio a empresarios, le dijo que ya está trabajando en el presupuesto 2022. Ajá. O sea, hoy... Estamos en febrero de 2021, ya está trabajando y les adelantó que va a haber mucha inversión en vivienda. Así que 2 sectores que van a, si eso efectivamente pasa, si hay inversión pública en eso, se van a ver beneficiados. Y por último, ahí ya tenés, bueno, tenés como mega estrellas del negocio, digamos, porque tenés a Alfredo Coto. Viste que decíamos, después vamos a hablar de la reunión con la mesa de enlace, el campo dice nosotros no somos actores en precios, son malas cadenas de comercialización. Bueno, acá tenés uno de los jugadores clave en eso. Paolo Roca, dueño de una de las empresas más importantes de la Argentina, Techint. Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, un sector que acompañó mucho la campaña del presidente Alberto Fernández. Y por último, Teddy Caragosian, de Teneplatex, que es la textil más importante de Argentina. Textil, otro ítem siempre por encima del promedio. Se disparó muchísimo, inexplicable, porque aparte habían caído las ventas también, ¿no? Bueno, estamos con los formadores de precios. Ahí los tenés. ¿Cómo será esta reunión? ¿Qué se puede decir con respecto? Bueno, vimos la de los trabajadores hoy, trabajadores que salen conformes, podríamos decir, lo escuchábamos al Ministro de Trabajo. ¿Esta reunión será, digamos, en la misma sintonía o es un poco más complejo discutir la formación de los precios? Yo creo que va a ser en el mismo sentido, se le va a mostrar, se le va a explicar cuál es la búsqueda. Claramente en estas reuniones no se resuelve la letra finita, después... Ahí por eso es importante, recién hablábamos de Claudio Moroni, el rol importante del Ministerio de Trabajo como regulador de que esto se cumpla. Los 2 sectores de la mesa están reunidos, se espera que el gobierno vaya acercando partes con uno, después con otro, y después en algún momento la foto conjunta, la foto de la felicidad. Hablamos de voluntades políticas, principalmente aquí, ¿no? Pero vamos a hablar de economía y para esto me voy al escritorio porque aquí nos está esperando Nazarena. Nazarena, el costado político de estas reuniones que hoy mantuvo con los trabajadores el gobierno. Los trabajadores aparentemente van bien. ¿Qué decir de esto que el gobierno sostiene? Vamos a estar por encima de la inflación, al menos 2, 3 puntos, 4 puntos por encima de la inflación. Bueno, esa es la idea, ¿no? Es el objetivo inicial, estar 3, 4 puntos por encima de la inflación, que los salarios le ganen por 3, 4 puntos a la inflación. Y es interesante cómo hoy la reunión, justamente para poder acordar este tema de precios y salarios con los sindicalistas, se da en un día en donde el INDEC da a conocer cuál fue el índice de salarios de diciembre, que si querés lo podemos ver mejor en pantalla, e indica que los salarios en diciembre crecieron casi 2 puntos, lo cual a comparación con la inflación, con el índice de precios al consumidor, ahí lo vemos mejor, fíjate, de diciembre que fue del 4% y
quedó más de 2 puntos abajo. O Sí. sea, en diciembre los salarios continuaron perdiendo con respecto a la inflación. Y si querés vemos qué pasó a nivel interanual, es Dale. decir, comparando diciembre de 2020 con diciembre 2019 y vemos lo mismo, ¿no? Un 33% fue en promedio lo que subieron los salarios, tanto del sector público como del sector privado, como del sector no registrado también. Y claro, la inflación a nivel interanual fue del 36%. Claro. O sea, tenemos en este periodo ya 3 puntos abajo y ya arrastramos de los años anteriores 20 puntos abajo. Entonces es un desafío enorme, digamos, cuando uno se pone a intentar, digamos, congeniar precios y salarios, hay que mirar el bosque, no hay que mirar solamente esta foto, ¿no? Que ya venimos de un retraso salarial muy grande y eso es lo que también se pone en juego. ¿Qué es lo que dice Guzmán justamente para poder solucionar lo que tiene que ver, primero, la disminución de la inflación y segundo, la recuperación del poder adquisitivo? Es alinear expectativas. Claro. Alinear expectativas dentro de todos los sectores económicos. Es decir, que digamos que ya se sepa más o menos cuánto va a aumentar el dólar, cuánto va a estar, bueno, el tipo de cambio, lo vuelvo a decir, cuánto va a crecer la inflación y no que tengamos que estar viendo, Eso digamos, día a día qué pasa. Guzmán llama tranquilizar la economía. Claro, ¿viste? Cuando habla de Por ahí. previsibilidad, justamente Sí. habla de esto. Y la política que se va a llevar adelante, que lo vienen diciendo desde que asumieron en realidad, es poder triangular una política macroeconómica que siempre vaya en el mismo sentido. Es decir, la política fiscal, en lo que tiene que ver con los ingresos y los egresos del Estado, la política cambiaria, es decir, cuánto se va a depreciar el peso, y la Sí. política monetaria, que es básicamente la manera en que financiás el Estado, todo eso tiene que estar triangulado. De modo NASA, tal que se un minuto. vincule. Esas Sí. caras que veíamos ahí que se reúnen mañana con el gobierno. Sí. ¿Cómo le fue durante la pandemia y qué pueden aportar a esta armonía que se busca en la economía argentina? Bueno, la realidad es que particularmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con los empresarios vinculados al rubro alimenticio, les fue bien. No podemos decir que han tenido grandes pérdidas, incluso algunos han tenido ganancias mismo dentro de la pandemia. Lo que sí se les pide en este momento a los empresarios, justamente por eso, es que puedan aportar su granito de arena. En este sentido, poder seguir contribuyendo a la suba de los salarios. Viste que ayer justamente decíamos Sí. que todos en este periodo tienen que aportar algo. Exportadores algo, bueno, los rentistas algo. En este caso, empresarios importantes, los más centrales, tienen que aportar algo y que es justamente poder contribuir a la suba de los salarios, ya que el margen de ganancia de estos formadores que vimos recién, estos formadores de precios, de estas caras más importantes, ha sido bastante elevado durante 2020. Gracias, nos vamos con Diana.